buenos días, qué bendición estar aquí nuevamente en este cafecito para seguir meditando la palabra del Señor. Y bueno, los invito a todos ustedes a que me acompañen en este cafecito para seguir meditando en la palabra. Bueno, iglesia, hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante y es acerca del sentir de Cristo Jesús. ¿Cuál era ese sentir y qué significa eso? Bueno, hay muchos pasajes en la palabra de Dios que nos indican y que nos hablan del sentir de Cristo. Y uno de los principales se encuentra en Filipenses capítulo 2, cuando dice que haya también el mismo sentir en ustedes, está hablándolo a los filipenses, el mismo sentir en ustedes que hubo también en Cristo Jesús. Y es un sentir que se repite en la palabra de Dios en diferentes pasajes, que va siempre dirigido a un grupo muy importante y es hacia las iglesias. Y quiero aprovechar este segundito para dar un abrazo a Amparito, un abrazo a Margarita, un abrazo a mi mamá. Qué alegría estar aquí hoy. Muchísimas gracias, Margui. Un abrazo también fuerte para ti. Espero que empiecen este día todos los que nos estamos conectando con dinamismo y con un delicioso café que nos hace mucha falta. Entonces, estamos hablando acerca de ese sentir que hubo en Cristo Jesús y que el Pablo le decía que debíamos tener ese sentir que hubo también en Cristo. Saluditos, que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, eso lo podemos ver en Filipenses. En un anterior café hablábamos acerca del precio que Cristo había pagado por cada uno de nosotros y en especial por la iglesia. Y hoy este cafecito va dirigido a la iglesia de Dios, de que esos beneficios de la cruz, ¿verdad?, son para nosotros, para la iglesia, y que Pablo quiere que nosotros como iglesia también tengamos el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Y vamos a leer 1 Corintios 1:10 cuando dice, sean de un mismo sentir, estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. En 1 Pedro capítulo 3 versículo 8 dice, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. En Pedro 3 del 8 al 9 dice, en fin, únanse todos en un mismo sentir, sean compasivos, misericordiosos, amigables, ámense fraternalmente. En Hechos capítulo 4 versículo 32 dice, todos los que habían creído eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Ahora, en Filipenses capítulo 2 versículo 2 dice, haced completo mi gozo, está hablando Pablo, siendo el mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu y dedicados a un mismo propósito. Entonces, Pablo escribe la carta a los filipenses, ¿verdad?, estando preso, y les dice, yo quiero que ustedes me llenen de gozo aún más, porque era un hombre que se gozaba aún en medio de sus prisiones. Y quiero que ustedes tengan un mismo sentir, una misma manera de pensar. Y cuando habla de la misma manera, del mismo sentir, muchas veces se está hablando de la misma manera de pensar. Que nosotros tengamos un mismo pensamiento o un mismo sentimiento. Pero ahora quiero que usted me acompañe a leer lo que significa otra versión de ese mismo texto. Cuando hablamos teniendo el mismo amor en Filipenses capítulo 2, versículo 2. Nos está Pablo dando la ruta de lo que el Señor quiere, que tengamos el mismo sentir de Cristo, pero también nos dice teniendo el mismo amor. En otra versión dice conservando el mismo amor o teniendo el mismo amor. Unánimes, en Filipenses capítulo 2, versículo 2, dice que también debemos estar en unidad. Unidos en espíritu, unánimes, de una misma alma y que logren la unidad. En la siguiente característica, el número 4, dice, dedicados a un mismo propósito, sintiendo una misma cosa y teniendo la misma intención. Y vamos a hablar hoy entonces de cuál es el sentir de Cristo. Quiero aprovechar este segundito y darle un saludito a Luz Marina, un abrazo grande, a Aleja, qué bueno que te conectes. Ya saben, sigan comentando y compartan este cafecito que yo sé que va a ser de edificación para todos.
Y vemos que esta palabra, que tengamos el mismo sentir de Cristo, está dirigido para la iglesia. Es una palabra muy puntual que se confirma y que se va en diferentes pasajes para la iglesia. Es para nosotros los que hemos creído en Dios, los que estamos en comunión con Él. Dios quiere que tengamos un mismo sentir, una misma manera de pensar, que tengamos un mismo amor y que sigamos un mismo propósito. La mente de Cristo, el Señor, que lo que Cristo piensa, nosotros también lo podemos pensar. Que la manera en que Cristo andaba, nosotros andemos. Quiero aprovechar también y saludarle a Yeseli. Yeseli, qué bueno que te conectes. Me alegra mucho. Y Dios quiere que estemos en unidad. Y es un misterio entender también el propósito y la misión que el Señor tiene para la iglesia. La iglesia tiene una misión y un propósito especial aquí en la tierra. Seguir al Maestro. Pero es importante que nosotros andemos como Cristo andó. La manera que nosotros tengamos o que andemos en ese sentir de Cristo es que estemos en unidad, es que estemos en amor, es que tengamos la misma manera de pensar de Cristo y que busquemos cumplir el propósito. Es decir, que no nos desviemos del camino que el Señor nos ha trazado para cada uno de nosotros. Y habíamos hablado en otro café que Cristo había cumplido su propósito y lo cumplió a cabalidad y lo cumplió plenamente y dijo: consumado es. De igual manera, nosotros nos da el Señor cumplir el propósito por el cual Él nos ha llamado a cada uno de nosotros. Ahora, la pregunta es, el Señor quiere que tengamos todos estos requisitos unánimes en amor. Y quiero recordar, y vamos a recordar, cuál fue el sentir de Cristo. El sentir de Cristo que está en Filipenses también, que dice así, quiero que usted me acompañe a leer. Haya pues, en Filipenses capítulo 2, versículo 5, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Recuerden que Cristo se entregó plenamente a cada uno de nosotros, se entregó en cuerpo a la iglesia. Y quiero que usted me acompañe a leer esa cita bíblica completa de Filipenses, cuando dice así. Dice Filipenses capítulo 2, desde el versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo, amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un saludito, ladies, qué bueno que estés conectada. Entonces, este fue el sentir de Cristo Jesús. Cristo Jesús se despojó a sí mismo para que nosotros hoy tuviésemos vida eterna. Es decir, que Él se entregó en una expresión, la expresión de que se entrega, se despojó a sí mismo, que se vació, que se entregó por completo. No dejó nada, todo lo que había en Cristo se vació. Se despojó a sí mismo y no le importó y no se aferró a esa condición. Es decir, que no se aferró con violencia a esa condición y a esa forma que Él tenía. Y aquí hablamos de una condición y hablamos forma de Dios y hablamos forma de siervo para hablar de esto, que Cristo Jesús era Dios y era plenamente Dios y tenía todas las cualidades de Dios. Es decir, que lo que le hacía a Dios y en la forma cuando hablamos forma de Dios era que tenía todas las cualidades de Dios. Y cuando hablamos que dejó la forma de Dios es que ahora ya no se aferró
con violencia ni fuertemente a esas condiciones que él tenía de Dios. Es decir, que vino a ser forma de siervo. Es decir, que vino a hacer todo lo que su amo le mandaba. Es decir, que vino a convertirse en esclavo. Y cuando hablamos forma de siervo, estamos hablando que él se hizo hombre. Es decir, que estamos hablando de que Cristo, el verbo de Dios, se hizo carne y se encarnó. Y esa fue su condición de humillación, porque él se dejó todas sus cualidades divinas para venir aquí a la tierra, a hacerse hombre, a servir. Y eso usted lo puede recordar cuando habla la palabra de Dios y dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida para el rescate de muchos. Y lo podemos ver esa condición de siervo que nos enseña cuál debe ser nuestro sentir espiritual como iglesia, siervos de Dios, que es lavarnos los pies unos a otros y servirnos mutuamente. Esa es y es parte de nuestro propósito, que haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que se despojó a sí mismo, que se vació, que no importó, que se despojó a sí mismo. Y la grandeza de él es que nosotros somos carne, nosotros somos polvo de la tierra, pero es que él era Dios. Esas cualidades no se las aferró, no quiso decir es que yo como yo soy Dios, yo no me voy a venir a la tierra en condición humana. Él lo hizo para redención de nosotros. ¿Y por qué lo hizo? Porque usted recuerde que el pecado entró al mundo por un hombre, pero por un hombre también, debido a la encarnación, a que Cristo, que el verbo de Dios se hizo carne, él pudo redimir al pecado en su condición, haciéndose en forma de siervo. Tremendo, ¿verdad? Y es ver ese deseo y ese amor inagotable de Cristo Jesús de despojarse, de humillarse, de hacerse siervo, de venir aquí a coger a sus discípulos siendo Dios y coger de cada uno de ellos los piececitos bien sucios y empezar poco a poco a lavarle los pies a cada uno de ellos. Seguramente pies llenos de pecueca, llenos de polvo, llenos de suciedad, pero él se ciñó la toalla y empezó a lavar a cada uno los pies de sus discípulos para que pudiesen caminar de una manera correcta y conforme el Señor había mandado. Entendiendo que también ese es nuestro propósito, sentir y vivir lo que Cristo hizo. Que el sentir de Cristo esté en su corazón y esté en mi vida. Y si eso no está, entonces no somos una iglesia que vive lo que el Señor quiere vivir, que vivamos, que actúe conforme al propósito, que ande en un amor puro. Mire lo que dice. Y esto es que somos dedicados y que buscamos como iglesia, debemos tener un mismo sentir, un amor fraternal, estar unánimes y tener un mismo propósito. Esto como lo indica Filipenses capítulo 2, versículo 2. Y dice, primera de Timoteo, del 5 al 6, dice, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Ahora, vamos a ver, y quiero hablarles de que el sentir de Cristo va más allá de una emoción y va más allá de un sentimiento. Porque una emoción es nuestra reacción inmediata ante un hecho que sucede inminentemente. Es como reaccionamos. Es como me hace sentir. Esa es mi emoción. Y si nos vamos a la parábola del sembrador, creo que es la parábola donde habla de los pedregales, o que no pudo crecer la palabra de Dios por el corazón emotivo que tienen las personas. La emoción no significa que nosotros vayamos a alcanzar el propósito. Es que hoy me emocioné con la palabra de Dios. Hoy me emocioné con ese devocional. Hoy me emocioné, no, porque la emoción queda en ese momento. No hay una transformación en la vida de una persona. Cuando llega realmente la palabra de Dios, ya podemos empezar a hablar un poquito más. Y quiero esto para explicar lo que es el sentir, que va más allá de la emoción y el sentimiento, el sentir de Cristo. El sentimiento es cuando ya nosotros hemos experimentado a nivel externo esa emoción y la hemos analizado, la hemos procesado en nuestra conciencia
Y a partir de eso hemos realizado una reflexión profunda de esa situación que hemos pasado, que nos produjo una emoción y que ese análisis de esa emoción, donde yo identifico lo que me hace sentir, es lo que nosotros hablamos como el sentimiento. Entonces, yo analizo, yo reflexiono y de ahí ya yo entiendo que esa situación me hace sentir de tal manera. Pero cuando ya estoy hablando de un sentir, estoy hablando del sentir de Cristo, no estoy hablando de una emoción pasajera, no estoy hablando de una reflexión solamente para mis adentros o solamente de lo que a mí me acontece. Cuando estoy hablando del sentir de Cristo, estoy hablando de la profundidad de lo que es el propósito de Dios, que Cristo en una cruz, que me lo hace partícipe en mi sentir, que Él quiere que yo viva conforme al propósito, el cual Él me ha mandado a Él, que fue despojarse de sí mismo, tomar mi condición de sierva de Dios, de esclava de Dios y servirle a Dios. Ese es el sentir, de humillarnos, de humildad, de entender de que nosotros estamos llamados es a servirle a Dios, de hacer lo que Él nos manda. Ese es el sentir de Cristo. Y el sentir de Cristo quiere que el Señor esté sobre cada uno de nosotros, de entender que somos siervos, de entender que la grandeza realmente de nosotros está en servir. Y como lo dice la palabra de Dios, si alguno quiere ser grande, venga y sirva. Y esos son los misterios del reino de Dios. Y ese es el propósito que el Señor nos da a nosotros. Nosotros no hemos venido, para que los otros me sirvan, para que otros me traigan, para que otros No, nosotros hemos venido a la tierra para servir. Ese es nuestro propósito. Y ese fue el propósito que tuvo Cristo, venir a servirnos a nosotros, venir a lavarnos los pies, venir a entregarse por cada uno de nosotros. Y ese también es nuestro propósito, iglesia, porque Él quiere que nosotros tengamos ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Y estoy muy contenta el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Un saludito a Rosibel, que puedo ver desde acá. Y quiero que usted ahora me acompañe a orar. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tú nos has recordado cuál es tu plan y cuál es el propósito con tu iglesia, Señor. Y tu iglesia es que actúe conforme a tu llamado, que tengamos el mismo sentir, que podamos experimentar lo que tú has experimentado, que te hiciste siervo, que te hiciste sumiso, que te despojaste a sí mismo, que no agarraste tu condición de Dios, de esa divinidad, Señor, como cosa que aferrarte, sino que te entregaste por completo, Señor. Hoy queremos entregarnos a ti. Yo te pido, Señor, que ese sentir que hubo en Cristo Jesús haya y que esté también en nuestra vida. Quiero mandarles un abrazo y un saludito, iglesia. Qué bendición y nos vemos en otro cafecito con Dios. Que el Señor les bendiga.